Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros del salario mínimo. Yo creo que para muchos es una cuestión importante y sobre todo también hablaros de que se ha aprobado el salario mínimo ya por fin de 950 euros y por otro lado hablaros de la guerra que hay un poquito entre los diferentes sindicatos por el salario mínimo y las diferentes posturas que hay en cada uno de ellos y ver qué es lo que, quién es el que tiene razón o quién creo que yo es el que tiene razón y por qué creo que tiene, razón y cuál es el objetivo de todo el tema del salario mínimo. Yo creo que eso hay que un poco hablarlo, ¿no? Bueno, lo primero, se ha aprobado por una cantidad de 950 euros. Yo creo que hoy por hoy es escasa, creo que tendría que ser un poquito más elevada, pero bueno, yo creo que lo importante es la tendencia, ¿no? Yo creo que esa tendencia es la parte importante y yo creo que es lo que hay que intentar buscar. Hay diferentes controversias, yo creo, entre los diferentes sindicatos y asociaciones, ¿no? Por un lado tenemos comisiones obreras, que según este sindicato considera que el salario mínimo tendría que ser de 1.003 euros, ¿no? Para el 2020, es decir, que tendría que llegar al 60% del salario medio después de impuestos o el salario medio neto, ¿no? Digamos, ¿no? Luego UGT estaría hablando de 1.200 euros y es que este sindicato directamente no tendría en cuenta todo el tema de impositivo que digamos que afectaría, ¿no? Estaríamos hablando de una diferencia pues alrededor de ese 25% más o menos, 20-25%, porque estamos hablando de 1.250 euros, que es lo que diría UGT, y lo que estaríamos hablando es que UGT no lo está diciendo para el año 2020, lo estaría diciendo para final de legislatura, es decir, que estaríamos hablando para ese año 2023 o 2024. Un 24% de subida estaríamos de diferencia respecto a los 1.004 euros de comisiones obreras de UGT, estaríamos hablando de unas cantidades pues de cerca de un 24%, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades pues más o menos importantes y bastantes diferencias, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos el COAG, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, que digamos que se considera que es el sindicato hermano de comisiones obreras, que representa nada más y nada menos que a 150.000 agricultores y ganaderos y que directamente pues aboga porque no haya ninguna subida del salario mínimo porque serían, digamos, los más afectados, ¿no? Entonces estaríamos hablando del COAG, que sería una mezcla, ¿no? Entre sindicato, propietarios autónomos, bien, y comisiones, UGT, etcétera, y por otro lado pues tendríamos a la patronal, que ha aceptado lo de los 950 euros como un mal menor, o sea, porque directamente el gobierno quería subir 1.000 euros, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando, no? Y yo creo que quién es el que tiene razón o quién deja de tener razón y qué podemos tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que hay que ver por qué sale este 60% del salario medio, ¿no? Que yo creo que hay que verlo de dónde viene, ¿no? Todo el mundo está diciendo muchas cosas, pero nadie habla del artículo 4 de la Carta Social Europea que os leo textualmente lo que dice: a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que los proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. Bien, estamos hablando de que tengan un nivel de vida decoroso, o sea, no estamos hablando de nada raro. Entonces, la pregunta que yo creo que habría que hacerse a mucha gente es: ¿con 950 euros puede vivir una persona y una familia? Yo creo que la respuesta es no, claramente, ¿no? Si nos encontramos que hoy por hoy la vivienda en grandes ciudades como Madrid o Barcelona están en 700-800 euros, una persona con un sueldo no podría permitir o proporcionar a él y a su familia un nivel de vida decoroso. Tendría que trabajar los dos miembros de la familia por lo menos para tener un nivel de vida más o menos decoroso, ¿no? Entonces yo creo que esos 950 euros están lejos, ¿no? O sea, que 1.000 euros, como habla Comisiones Obreras, podría estar incluso lejos, yo creo, o sea, y entonces habría que darle una vuelta, ¿no? También hay que pensar que igual estamos hablando de Madrid o Barcelona, que estos 1.000 euros estarían lejos, pero igual con 1.000 euros en determinadas capitales de provincia, pues yo creo que podría tenerse una vida decorosa si estaríamos hablando que el alquiler estaría pues más cerca de los 250, 300 euros que otra cosa, ¿no? Pero bueno, el tema de alquiler yo creo que es para otra guerra, yo creo que entraría para otro vídeo, ¿no? Yo creo, porque preguntarnos por qué el precio del alquiler está tan caro y no se consigue bajar, ¿no? Pero bueno, eso sería otra batalla, ¿no? Bien, antes de entrar en la guerra,
digamos, que está produciendo de todos, ¿no? Yo creo que lo importante de todo esto sería intentar despolitizarlo, ¿no? Es decir, que no sería una carta arrojadiza, ¿no? Porque la sensación que, pues comentaba el otro día en un podcast Jordi, en Economía Directa, es que él tenía la sensación que se había aprobado los 950 euros no porque no se podría aprobar 1.100, sino porque el gobierno quería tener balas en la recámara para poder subir los siguientes años, ¿no? Algo que me parece más que coherente, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tiene razón, y yo creo que lo que hay que evitar es que sea una herramienta política directamente, ¿no? Estaríamos hablando que si se haga un pacto entre sindicatos, entre los diferentes gobiernos y los diferentes partidos a nivel institucional, de que se establezca unas cantidades en concreto y cómo se establece todo, yo creo que es la parte más importante que tendríamos, ¿no? Tendría que ser algo que valdría para muchos años, y yo creo que la Carta Social Europea es una de las bases, ¿no? Y que esa Carta Social Europea sí establece el 60%, también es cierto que habla después de impuestos, pero yo creo que aquí habría que hacer una serie de ajustes que yo creo que es importante a la hora digamos, de pensarlo, ¿no? ¿Qué ajustes creo que habría que hacer, ¿no? Primero, habría que tener en cuenta el tema de los déficits, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de un déficit exterior, si tenemos déficit exterior, si tenemos déficit público, no. Es decir, que si estamos hablando que nos encontramos sin déficit exterior, sin déficit público, hacer cualquier tipo de subida yo creo que sería más que correcto. Otra cosa es que tengamos un déficit exterior importante o tengamos un déficit público importante, y cuando digo importante es tanto el exterior como el público por encima del 3%, que entonces yo creo que habría que darle una vueltita, ¿no? O sea, porque posiblemente estaríamos en una fase de ciclo en el que posiblemente estaríamos sobre recalentados igual posiblemente la economía, y habría que pensar que habría que dar una vuelta, ¿no? También, ¿qué creo que habría que dar una vuelta? Que no es lo mismo tener una tasa de paro del 20% que tener una tasa del paro del 7%, el 5%, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener una serie de medidas pues directamente para evitar que un salario mínimo alto pues provoque directamente que haya más problemas de empleabilidad, o que digamos que España tenga un problema, ¿no? Digamos pues bastante gordo, ¿no? El tema yo creo que es bastante claro, ¿no? Yo creo que hay muchas variables que yo creo que se podrían tener en cuenta, y yo creo que habría que tenerlas en cuenta, y yo creo que un problema como el salario medio, ponerlo única y exclusivamente con una variable del 60% y ya está, sin tener en cuenta la situación económica de cada país, o incluso la estructura económica de España respecto a la estructura económica de Alemania, pues yo creo que digamos no tendría ningún sentido, ¿no? Yo creo que habría que trabajar en ello. Es más, posiblemente yo creo que es positivo, ¿no? que se suba el salario mínimo. ¿Por qué? Porque igual esas empresas que no pueden pagar esos sueldos, pues ese empresario tendría que dar una vuelta, ¿no? Si realmente no puede pagar 950 euros, 1.000 euros o 1.100 euros o 1.200 euros a ese trabajador, pues igual tiene que plantearse que igual está en un negocio que no es rentable realmente, y que lo que tiene que hacer es directamente cambiar de negocio. O sea, yo no estoy hablando ya de que el negocio tenga que ser que tengas que tú ganar dinero a base de que tengas a una persona ganando 900 euros, 800 euros aprovechándose de esa situación, sino posiblemente encuentres que tu negocio no es rentable y tienes que cambiar. Imagínate que estamos hablando de un sector como el campo y estás cultivando un tipo de planta, pues igual lo que tienes que cambiar es de plantación y dedicarte a otra plantación pues que sea más rentable directamente. O si acaso te quieres seguir dedicando a lo mismo y resulta que no permites pues que tenga un salario digno esa persona, pues igual lo que tienes que hacerte pues igual es irte, ¿no? O sea, que como empresario que te puedas irte a otro país, yo creo que sería algo, pues ¿por qué no, no? Yo creo que hace no mucho hablaba con un amigo pues que se me quejaba hábilmente de que decía que este chico vive en Almería, tiene varios invernaderos, y hablaba un poco de la competencia desleal que se está produciendo, sobre todo con Marruecos, ¿no? En el que el coste de la mano de obra es mucho más barato, y cómo se puede trasladar realmente sin demasiados problemas toda la mercancía desde Marruecos hasta España, por no decir al resto de Europa, ¿no? Entonces yo al final le decía, digo, si tú quieres seguir haciendo lo mismo, vendiendo el mismo tipo de tomate, haciendo lo mismo, pues directamente vete a Marruecos, pero vete a vivir a Marruecos.
O sea, que eso es lo que tienes que, digamos, pensar. Pero si tú quieres vivir en Almería y quieres vivir ahí, pues lo que tendrás que pensar es que igual puedes reestructurar y puedes pensar en otro negocio pues que sea pues más rentable que ese tomate, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la subida del salario mínimo yo creo que es positivo para los trabajadores que pueden tener un nivel de vida más alto, y yo creo que también es positivo para los empresarios porque les hace cambiar de negocios que directamente no sean rentables. Al final, como comentaba Juan Carlos Barba en un último artículo que tenía el Confidencial, al final la subida del salario mínimo no reduce, salvo cuando en épocas de depresión, no reduce, digamos, el beneficio de las empresas, ni mucho menos. Lo que hace es que se modifica, ¿no? Las empresas modifican los artículos, son más productivos y aumentan la productividad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, digamos, habría que pensar, ¿no? Más preguntas, ¿no? Yo creo que con el salario mínimo tiene que ser igual en todo el país. Tendría que haber diferencias por sectores. Hay provincias que lo pueden permitir. Pues yo creo que tendría que ser igual en todo el país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si es un solo país, pues al final tiene que tener un salario mínimo, y al final tiene que ser un acicate para que aquellas provincias que no sean tan productivas pues aumenten la productividad. Yo lo pienso así, ¿eh? O sea, sinceramente, que desde el punto de vista empresarial no es una putada, sino que directamente implica que vayas a tener más productividad. ¿Qué significa? Pues que a esa persona que le vas a exigir una rentabilidad o una productividad alrededor de 800, 900 euros, pues ahora directamente pues le vas a tener que pedir más, un poquito más. Ese poquito más, ¿cómo se puede conseguir? Pues de muchas maneras, desde el punto de vista de mejor formación o de cambio de cultivos o de cambio de cosas, ¿no? Entonces yo creo que sería darle una vuelta, ¿no? Luego, el tema de los impuestos, ¿no? Yo creo que lo que se está hablando entre UGT y digamos, y comisiones obreras, que sobre todo viene por el tema de impuestos, si lo incluyes o no lo incluyes, ¿no? Yo creo personalmente que no hay que incluirlo, ¿no? ¿Por qué creo que hay que incluirlo? Porque estamos hablando de una Carta Social Europea en la que la diferencia de impuestos que hay entre los diferentes países es muy elevada. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el salario mínimo de una persona en Francia que cobra 1.500 euros, o 1.550 creo que es el salario mínimo, pues casi paga 300 euros de impuestos. En cambio, una persona con salario mínimo en España, 950 euros, pues directamente no paga impuestos, ¿no? Entonces yo creo que sí que habría que tenerlo en cuenta, porque si lo tenemos en cuenta estaríamos hablando que la comparación ya no son 1.500 contra los 950 euros españoles, ¿no? Estaríamos hablando de los 1.200 contra los 950 y ya no hay tanta diferencia, por no hablar de otros tipos de servicios, ¿no? Si hablaríamos de los servicios que por ejemplo nos da el Estado, ¿no? Desde sanidad, educación, etcétera, o en otro país que el Estado pues apenas de estos servicios como sanidad o educación, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que hablaríamos de cantidades completamente diferentes, ¿no? Y entonces yo creo que el tema estatal es importante y es una variable que hay que tener en cuenta. El tema de impuestos es una variable, y también los servicios que ofrecen, porque yo creo que no solo hay que pensar en que es malo tener impuestos, no, ni mucho menos. Es bueno tener impuestos si recibimos unos servicios buenos. Si no recibimos ningún tipo de servicios y pagamos, pues pagar para nada, pues es tontería, ¿no? Como diría el chiste, ¿no? Y bueno, creo que lo importante de todo es que los diferentes sindicatos, los diferentes partidos políticos, las diferentes patronales, porque estamos hablando de COE, pero no solo hay la COE, sino hay mucha más patronal, y los diferentes partidos políticos pues hablen, ¿no? Y yo creo que estemos hablando del salario mínimo, que no sea una cuestión partidista, que no sea una cuestión de nadie, y que yo creo que establezcamos unas variables que, a poder ser, que lo hagan economistas, que sepan de lo que están hablando, porque una de las cosas que hemos visto con esto de la subida del salario mínimo es que había una cantidad de bocas chanclas que no sabían casi nada, por no decir nada, de economía, y que establecían que había que poner 1.250 sin haber estudiado nada, absolutamente nada, y la pregunta es: si ponen 1.250, ¿por qué no 1.500? ¿Y por qué no 5.000? ¿no? Entonces yo creo que hacen falta estudios serios y que vean a ver si cuál es la variable interesante, teniendo en cuenta a lo que he dicho, el nivel de paro, teniendo en cuenta los desequilibrios que podemos tener entre diferentes comunidades autónomas, el precio de la vivienda, 20.000 cosas yo creo que hay ahí para tenerlo en cuenta, ¿no? Y el ciclo económico, por ejemplo, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haga recapacitar un poquito sobre todo el salario mínimo.
que al final, que el objetivo del salario mínimo no es nada más y nada menos que esa persona que trabaja pueda tener una vida digna y que pueda tener esa vida digna, nada más. No estamos hablando de ninguna otra cosa rara, ¿no? Y con todo, yo creo que hoy por hoy, con 950 euros al mes, pues es muy difícil que en España una persona pueda, o una familia pueda vivir. Muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber subida del salario mínimo sí o sí, o si no es esa subida del salario mínimo, pues se tiene que establecer algún tipo de compensaciones para que esa persona con salario mínimo pueda tener una vida digna, bien sean alquileres más baratos, etcétera, ¿no? Nada más, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho. Si os ha gustado, darle a me gusta. Si os gusta todo el tema friki económico, pues como no, suscribiros al canal. Y nada más, espero veros en el próximo vídeo y nada más. Y como siempre, deciros que queda un día menos para lo que queráis. Para mí es la República y por eso digo salud y República.